Este mensaje se titula Maná Escondido. Fue predicado el día 4 de abril del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Vamos a ponernos de pie una vez más. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por los cantos de Sión. Y tu presencia, Señor, es lo que necesitamos en esta hora en la que vivimos. Ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, te pido que se haga tu voluntad. Usa esta vasija de barro como a ti te parezca, porque oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar esta mañana? Quizás no subí el switch o lo moví. Hice algunos cambios esta semana porque estábamos teniendo problemas. A veces el micrófono FM en la frecuencia FM se cortaba y tuvimos que cambiar de frecuencia para que tuviera una frecuencia más fuerte cuando estaba más cerca del transmisor. A veces lo que el gobierno no dice es que ellos cambian la frecuencia y se la dan a alguien más. Y la frecuencia que usa este aparato, usted sabe, esas nuevas frecuencias que han sacado para los celulares, con el 5G. Y por causa de eso ellos han quitado algunas frecuencias. Yo estaba investigando en el internet y estaba leyendo cómo algunos grupos de banda habían dicho que debido a este cambio ellos han tenido que comprar equipo nuevo para que no interfiera en esa área donde están esas nuevas frecuencias de celulares. Ahora ya saben la historia. Muy bien. Esta mañana estaba viendo a las noticias. Yo sé que hemos estado hablando de la nación de Israel. Cómo es que Dios la ha traído de regreso a su tierra. Pero Dios prometió traerla de regreso a toda su tierra en el tiempo del fin. Y Israel se reuniría una vez más. Sería juntada de todos los puntos de la tierra y él juntaría a su pueblo. Y eso va a pasar en esa semana de Daniel, muy pronto ya. Pero en esa última fase donde Dios va a restablecer a Israel en toda la tierra, es como cuando ella se convirtió en una nación en un solo día. Eso sucedió a través de una batalla.
Ella obtuvo más tierra en el año 1967, cumpliendo esa escritura. Ahí creo que es en Lucas 21, donde dice que Jerusalén sería capturada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles, cuando ese tiempo termine. Y luego los judíos la recuperaron una vez más. Ellos no la habían tenido por casi 1700 años o 2700 años. So therefore, Jerusalem was fulfilled that scripture in 1967. Entonces ahí se cumplió esa escritura para Israel en 1967. But the latter part, where God is going to actually bring all that nation back into the land. Pero esa última parte donde Dios va a traer a toda esa nación de regreso a su tierra. Porque Dios ha dicho que si ella va a estar en toda su tierra aquí en el último tiempo. Y definitivamente estamos viendo el último tiempo. 1948, allí en el 48 Israel se convirtió en una nación en un solo día. Ve, Dios hizo que eso terminara, se cumpliera así rápidamente en un día, cumpliendo las escrituras. Y nosotros somos esa última generación viviendo en este último tiempo. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de esa fase cuando Dios va a traer de regreso a Israel a que recupere toda su tierra? La cual Dios le había dado a Abraham tiempo atrás, allá en Génesis. If we look at how God has done things, like say in the Six-Day War in 1967. Y si podemos ver de qué manera Dios hizo estas cosas durante esa guerra de los 6 días en 1967. He got the Jews to do a preemptive strike because the enemy was all around. Él hizo que los judíos realizaran un ataque anticipado, porque el enemigo estaba todo alrededor ya. All the Arabs backed up by Russia. Todos esos árabes que estaban siendo respaldados por Rusia. And if Israel, the leadership said, if we wait, y el liderazgo de Israel dijo, si esperamos más till they strike first, hasta que ellos realicen el ataque primeramente, we might not fare well. So since quizás no nos vaya muy bien. we can't avoid it, we might as well start the war. Y ellos dijeron, como no nos es posible evitar esto, entonces vamos a atacar primero. Because they were coming right close to their borders. And Porque ellos estaban ya más cerca de sus fronteras. so they did a preemptive strike. Entonces ellos realizaron un ataque anticipado. Well, in the scriptures is a group of Old Testament scriptures. Y ahí en las escrituras hay un grupo de escrituras que son bastante viejas. God has placed in the different prophets Y Dios se las había dado a los diferentes profetas. that speaks about a time that God would do wondrous and marvelous things Ellas hablan de un tiempo donde Dios va a hacer cosas maravillosas, for poderosas, the nation of Israel. a favor de la nación de Israel. In a sense, it's like it was in the days when I brought you out of Egypt. En este sentido, cuando Él les dijo, así como fue en los días cuando los saqué de la tierra de Egipto. Once again, he would do marvelous and great things. Una vez más, Él va a hacer cosas grandes y maravillosas. So there's a miraculous war. Now we call it miraculous war. It doesn't say there's a miraculous war. Ahora, esta guerra milagrosa, y sí, nosotros la llamamos una guerra milagrosa, pero la Biblia no dice que va a ser la Biblia no dice que es milagrosa. Miraculous war in the scripture. But when you pile all those scriptures together, Pero cuando usted junta todas esas escrituras, we are nearing that time frame. Nos damos cuenta que ya nos estamos acercando a ese tiempo. Now that's one thing for the scriptures to say it. Ahora, una cosa es que la Biblia lo diga, But right now, Israel
is on the verge that the proxies from Iran with all their missiles in the Pero en este momento Israel está llegando a un punto donde todos esos grandes líderes de Irán se están juntando different parts of the country, in Syria, Lebanon, in Iraq, and y aún existen todos esos puntos allá en Siria, en Irán, Líbano, in the and off the coast, and even in aún por toda esa parte de la costa, Yemen and different countries. en Yemen aún y otros países. In days gone by, they had missiles, but they weren't really accurate. But Hace unos cuantos días atrás ellos arrojaron algunos misiles desde esos puntos, pero no fueron muy certeros. now with the missiles that they have, they can hit a target within, I don't know, 16 feet, 15 feet there. O ellos habían arrojado esos cohetes tiempo atrás, pero ahora con los misiles que tienen, ellos pueden ser tan certeros que le pueden dar al blanco con unos 15 o 10 metros de margen de error. Because of the accuracy, they bought their technology up. Debido a la tecnología, la certeza que ellos han puesto en esos misiles. So Israel, the fellow on the news was saying, well, Entonces Israel apareció en las noticias we are kind of in a tight spot right now. y ellos dijeron abiertamente, estamos en una posición bastante apretada. It would only need a trigger. Esto solamente necesita algo que lo comience, como una mecha, From the proxies, the enemies of Israel, to all strike at once. porque si todos esos enemigos de Israel atacaran al mismo tiempo, Now, it's not like the old Katyusha rockets. I know in the Gaza Strip they still have that. ahora no son como esos Katyusha, esos misiles Katyusha que los tenían en la franja de Gaza, que ellos usaban desde la franja de Gaza, aunque aún en este día ellos tienen ese tipo de cohetes. But if they did a preemptive strike, we would lose. Y ellos dijeron, si los enemigos de Israel realizan un ataque anticipado, entonces nosotros perderíamos. And we know that according to the scripture, God is going to cause a miracle war, that he's going to cause the leaders of Israel at the Y sabemos que Dios tiene en su mente esta guerra milagrosa. Él va a causar en la mente de esos líderes judíos right time to start the war durante el tiempo correcto que ellos comiencen la guerra before the others did. Antes de que los otros países lo hagan. That's how he inspired the leaders in the Six-Day War in 1967. Así fue como él inspiró a esos líderes en el año 1967 durante esa guerra de los 6 días. So we're very close to it. All the armament and everything that is there is capable of Y ya estamos muy cerca de eso, todo ese armamento, todas esas cosas que están ahí tan cercas, happening anytime soon. nos están indicando que esto va a suceder muy pronto. And it looks like in Israel that the leadership is in disarray. I don't know how they can ever choose a government. Y pareciera como que el liderazgo de Israel no está de acuerdo. Yo no sé cómo es que ellos van a lograr tener un gobierno que esté de acuerdo, Having 9 different parties. teniendo a 9 diferentes partidos políticos. I mean, we have enough with 4. Nosotros aún así tenemos nuestras manos llenas con 4 partidos. But anyway, this is their system. Whoever will be Pero ese es el sistema que ellos tienen. Y quien quiera que sea elegido, the president, the prime minister, quien quiera que se convierta en el primer ministro, that ever gets elected, if they si algún día ellos lo deciden elegir, have a majority, porque él necesita tener la mayoría, will be the prime minister that's going to be involved in this war when this takes place. él va a ser ese primer ministro que va a estar involucrado durante esa guerra de los 6, durante esa guerra milagrosa, cuando eso suceda. We're that close to happening, and if that happens, then God's going to have his people back. Estamos ya muy cerca de que eso suceda, y cuando eso suceda, Dios también va a tener a su pueblo, In sus personas. her land. Él las va a traer de regreso a su tierra. And if God's going to have his people back in her land, Y cuando Dios tenga a su pueblo de regreso en su tierra,
We know from the scriptures sabemos a través de las escrituras that the bride of Jesus Christ que la novia de Jesucristo, is to come on her complete land. ella va a ser traída de regreso a toda esa tierra completada, y el hermano apunta hacia la Biblia. That's this book of Revelation. Eso significa este libro de Apocalipsis, The Bible, and especially a lot of things, o la Biblia, the book of Revelation. especialmente las cosas que se encuentran en el libro de Apocalipsis. The things in the book of Revelation was only meant for the here at the end time. Todas las cosas del libro de Apocalipsis solamente fueron escritas para el tiempo del fin. But praise the Lord, I'm thankful that God has brought a messenger that he used to open up 6 of those seals to know. Estoy agradecido con el Señor, alabado sea Él. Le agradezco por haber enviado a un mensajero que vino a mostrarnos 6 sellos. Oh, where we're at in the end time. Eso nos trajo a un punto para indicarnos dónde nos encontrábamos en el tiempo. And then when we've gone beyond that, God sent Y cuando avanzamos más allá de eso fue cuando Dios envió an apostle that a un apóstol further elaborated on those things that God is bringing in. que trajo más revelación acerca de esas cosas. Now, if you go on the internet and you look at here at the end time, Ahora, si usted va al internet y busca algo acerca del tiempo del fin, you can have charts by the dozens or hundreds of dozens usted puede ver cómo ellos han sacado gráficas a cientos, docenas, miles de ellas. talking about how the end time is going to end. Cada una de ellas habla cómo es que será el tiempo del fin, cómo terminará. You have a lot of prophets that are on there saying, well, the Lord showed me this and the Lord showed me that. Hay cientos de profetas que están hablando y diciendo, el Señor me mostró esto y aquello. Well, there's one thing about the Lord showing things. Bueno, una cosa es segura cuando el Señor muestra algo. If he did show you, that it must take place. Si el Señor fue quien se lo mostró, eso debe suceder así. Otherwise, you're going to be found as being a false prophet. De otra manera, usted será encontrado como ser un falso profeta. And so, no, as you look at these, and when you look at a little bit of what they're saying and their upbringing, you Y si usted le pone un poco de atención a las cosas que ellos están diciendo, can tell they're from certain denominations. usted se da cuenta o puede notar que ellos son de ciertas denominaciones. Either some of them believe in the Trinity, some believe in Jesus only. Algunos de ellos creen en la Trinidad, otros solamente en Jesús, And so they're all over the map. y están por todos lados. Now God can't have a bride believing a whole bunch of things Ahora, Dios no puede tener una novia creyendo un montón de cosas diferentes here at the end time. aquí en el último tiempo. And like I mentioned last week, Ahora, como yo les dije la semana pasada, God not so much in numbers. Dios no se encuentra mucho en los números. The example in the days of Noah, and I know I went over this last week. Ahí está el ejemplo de los días de Noé, y yo sé que ya les di este ejemplo la semana pasada. But from Adam to the flood to Noah's day, you had 1,000, Pero desde el tiempo de Adán hasta el diluvio, el tiempo de Noé, almost 600 years. ahí pasaron que casi 600 años. And when I looked at it, I was surprised to see how much people would be accumulated on. Y cuando yo estaba leyendo acerca de esto, a mí me sorprendió el saber cuántas personas existían o vivían en aquel tiempo On the earth by the time aquí en la tierra, the flood came. justo antes de que viniese el diluvio. Now you have mathematicians that can do calculation how much the population may be. Ahora, si usted toma un matemático y ellos pueden hacer algunos cálculos y darle un estimado bastante cercano de la población. Now I'm not here to tell you here they had the exact number and they know exactly how. Ahora, yo no estoy aquí para decirle este es el número exacto y ellos saben exactamente qué número de personas había en aquel tiempo. But they can see how population has grown over the years. Pero lo que ellos hacen es que pueden ver cómo la población ha crecido a través de cierto número de años. So from Adam's day Entonces, desde los días de Adán
till Noah, hasta el tiempo de Noé, they estimate from 750 million ellos estiman aproximadamente 750 millones people de personas to 4 billion people that was hasta aproximadamente 4 billones on the planet que se encontraban en ese momento sobre el planeta before the flood. antes de que viniese el diluvio. Now, don't take my word for it. I mean, and I don't doubt what they're calculating because they can. Y por favor, no me haga responsable de estas palabras. Yo simplemente estoy diciendo lo que ellos han calculado y sí lo creo. Calculate how we arrived to 7 billion here at this end time with all the wars and the killings that took place Usted puede ver cómo hemos llegado a 7 billones de personas aún en este tiempo del fin. Y hemos tenido guerras que han matado muchas personas. all through the Grace Age. We Esas guerras han existido a través de la Edad de Gracia. lost a lot of population. They didn't have those wars in the day. Y en ese tiempo, durante esas guerras, se perdió muchas vidas. Y ahora yo me puedo imaginar en aquellos tiempos donde no había esas guerras, Of Noah. durante el tiempo de Noé. And so therefore, when God saved a few, Entonces, cuando Dios decidió salvar a algunos, only 8 went into the ark. solamente 8 entraron en el arca. Does that, out of 750 million people, De ahí existían 750 millones de personas. well, is God fair? ¿Y que Dios es justo? Yes, He is. Sí, sí lo es. Because they had the same opportunity Porque a todos ellos se les dio la misma oportunidad. as the descendants of Adam A todos esos descendientes de Adán. and as like Noah to believe God's word. Así como se le dio a Noé de creer la palabra de Dios. Now Noah was a righteous man, and there's the key that we've been looking at in the last while. Ahora, Noé fue un hombre justo. Y esa es la llave para que lo veamos esta mañana. Why was Noah righteous? ¿Qué fue lo que causó o qué hizo a Noé justo? Because he knew what Adam said. He Porque él conocía bien lo que había dicho Adán. knew what Enoch, how he went up. Él conocía la historia de Enoc, cómo él fue arrebatado. Methuselah. También Matusalén. No, God gave him a personal word. No, lo que pasó ahí fue que Dios le dio a Noé una palabra personal A revelation to him. relacionada con él, una revelación de él. He inspired Noah to say, Noah, I want you to build an ark because I'm bringing. Él le trajo esa revelación, lo inspiró a Noé y le dijo: Noé, quiero que construyas un arca, Life to an end porque yo voy a hacer que toda esta vida termine, because man has corrupted themselves. porque los hombres se han corrompido. And so therefore, just like Cain, Y así como Caín, when they first started out, cuando ellos comenzaron tiempo atrás, Cain and Abel, a Caín y Abel, Abel sacrifice was by revelation. He knew he took a blood sacrifice, and that el sacrificio de Abel lo hizo a través de revelación. Él sabía que se necesitaba esa sangre. that's why we'll get on what the Lord Jesus Christ has done too as well. Por eso es que tenemos ese sacrificio del Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Later in the message. And so Y vamos a hablar de eso más adelante en el mensaje. Abel knew by revelation. Ahora, Abel sabía por revelación. Now, when we say revelation, sometimes it's a word that's loosely used, or some people say, well, what is all revelation? A veces cuando usamos la palabra revelación, muchas personas dicen, bueno, en sí, ¿qué significa revelación? Y ¿qué significado se le tiene que dar? I mean, God's giving you something personal for you. Eso significa que Dios le ha dado algo personal a usted. Didn't Jesus say in Matthew, I believe around chapter 5 or so, ¿Qué acaso Jesús nos dijo en Mateo, creo que es el capítulo 5 más o menos? blessed is he that thirst and hunger after righteousness. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Now, we look at the word righteousness. Ahora, si miramos a esa palabra justicia,
What is righteousness? Bueno, ¿qué es la justicia? Means God sees you in a right standing with Him. Eso significa que Dios lo está viendo a usted, que usted está parado de la manera correcta delante de Él, That you are okay. que usted está bien delante de Él. But if you're thirsting after righteousness, righteousness Pero si usted tiene hambre y sed de justicia, means believing the word of God for la justicia significa que usted está creyendo la palabra de Dios your day and your para su día y para su hora. time. You take like in the days of Pharisees. Tomemos ese ejemplo de los días de los fariseos. And Jesus, when he was walking on earth, and those Pharisees were there. Jesús, cuando estaba caminando sobre la tierra y ahí se encontraban esos fariseos, And they tried to upbraid him. y ellos trataban de hacerlo caer. They didn't, and then it came kind of a showdown, if you want to, before the Pharisees. Y todo eso se llevó a una confrontación con los fariseos. He says, "Because I've spoken to you." Él les dijo esto porque yo les he hablado, And the word that he was speaking was not his own. y esas palabras que él estaba hablando no eran propias de él. He says, "The words that I speak, they're not mine; they're my heavenly Father's." Él les dijo, estas palabras que yo hablo no son mías, son de mi Padre Celestial. And the words that I spoke to you, that was the fresh word in that time, right before them. Y esas palabras que él les estaba hablando, esa era la palabra fresca para aquel tiempo. He says, "If I had not spoken to you, you would have no sin of unbelief." Él les dijo, si yo no les hubiese hablado estas palabras, ustedes no tendrían pecado de incredulidad. Because you don't, I'll put it in my own words, because Ahora yo lo voy a poner en mis propias if you palabras. don't believe me, Porque ustedes no me creen a mí, then your sin is unbelief will remain. entonces su pecado de incredulidad permanece sobre ustedes. And all the things that you've done, Y todas las cosas que ustedes han hecho, yes, they had a lot of traditions and so forth, as some preachers will bring that out. That's one side of it. y sí, ellos tenían muchas tradiciones y costumbres que ellos llevaban a cabo, así como algún predicador quizás quiera nombrarlas el día de hoy. But because they disbelieved the word that God was bringing at that moment, at that time, Pero porque ellos no creyeron la palabra que Dios les estaba dando en aquel tiempo, en aquella hora, God discounted all the things that they had done from the past. Dios no miró o no tomó en cuenta todas esas cosas que ellos habían hecho en el pasado. So that sets a type Y eso nos muestra un tipo, that whenever God brings a fresh word for whatever generation, que cada vez que Dios trae una nueva palabra para alguna generación, for whatever generation, no importa cuál generación sea, God will count the people that believe the word that he brings in that time or that Dios le cuenta a esas personas que creen esa palabra, que están creyendo durante su tiempo y su día. servant or that people is living, Ahí cuando se encuentra ese siervo hablándola, and he will count them righteous because they believe his word. Dios los ve como justos porque ellos están creyendo esa palabra, Now su palabra. the sin part, Ahora la parte del pecado, God holds that very, very important, his word. Disbelieving his eso es algo muy importante para Dios. word is unbelief. El tener incredulidad hacia su palabra es exactamente eso, incredulidad. Now unbelief, Ahora, la incredulidad, we look at now Jesus over 2,000 years ago, ahora Jesús, 2000 años atrás, o más de 2000 años he atrás, was that perfect sacrifice. Él fue ese sacrificio perfecto. They crucified him, he died on the cross of Calvary, and how that, Ellos lo crucificaron, Él murió en esa cruz del Calvario, like the brother was testifying, they tried to portray the misery and the pain and the thing that Jesus went through. y como el hermano dio testimonio esta mañana, allí ellos trataron de mostrar todo ese sufrimiento
todo ese dolor que él tuvo que pasar ahí en la cruz del Calvario. Él murió por usted y por mí, y él lo hizo voluntariamente. Él sabía que él tenía que morir para poder salvar a un pueblo. Porque ese gran Espíritu eterno, el Padre eterno que se encontraba en él y estaba hablando a través de él, el cual había dicho en su palabra: quien quiera que crea en el Hijo, lo que él hizo por usted, que se necesitó un sacrificio de sangre. Se necesitó un sacrificio perfecto al morir. Y si ustedes creen lo que él ha hecho, entonces ustedes tendrán vida eterna. Allí comienza la vida eterna. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí comienza el nuevo nacimiento. Pero si vemos al mundo hoy, there's over 1,000 or 2,000 different denominations. Every one of them claiming they hay más de 1,000 o 2,000 denominaciones y cada una de ellas proclama have the blood of Jesus Christ and tener la sangre del Señor Jesucristo. their sins are covered. Y dicen que sus pecados han sido cubiertos. But they don't thirst after righteousness for the word in their day. Pero ellos no tienen hambre o sed de justicia por esa palabra durante su día. That's only a start. Ahora, eso solamente fue el comienzo. And while the child of God keeps walking on as in the day or the time frame he's in, if God brings a Ahora, mientras cada hijo o hija de Dios caminan durante ese tiempo donde Dios está trayendo esa palabra, fresh word, esa palabra fresca, then that blood covers him. entonces esa sangre los cubre a ellos. But an intellectual believer will claim the same thing. Ahora, un creyente intelectual proclama tener la misma cosa. I believe in the blood of Jesus Christ. Ellos dicen: yo creo en la sangre del Señor Jesucristo. But it's not a revelation to him. Pero para ellos no es una It's revelación, not a personal word. no es una palabra personal. That's the difference between a true child of God Esa es la diferencia entre un verdadero hijo de Dios and a make believer. y un creyente manufacturado. And as we're looking down through the time we're living in now, Y ahora que estamos viendo a este tiempo en el que vivimos, yes, there's a lot that claims the blood, and sí, hay muchos que proclaman tener la sangre. the word in the Bible, sin, is when it deals with unbelief. Ahora, la palabra pecado en la Biblia, aquella que se relaciona con el pecado de incredulidad, It's, if you look at the concordance definition of the original word, it's called si usted ve a la concordancia del diccionario, la palabra original es hamartia, amartia. means the sin of unbelief. But Eso significa el pecado de incredulidad. not believing what Noah is the worst case. The worst case is disbelieving the word that's in your day. Just Ahora, no estamos hablando que ellos no creen las palabras de Noé. El peor de los casos es no creer la palabra para este día. like the Pharisees. Así como con los They fariseos. believed Noah. Ellos le creían a Noé. They believed Moses. Ellos creían a Moisés. They were quoting Moses all the time. Ellos siempre estaban declarando las palabras de Moisés todo el tiempo. But because Jesus gave them a word in that day, Pero porque Jesús les dio una palabra para ese día, they refused it. ellos la rechazaron. And God is judging a people in the day he brings a word for them. Y Dios está juzgando a un pueblo durante ese tiempo cuando Él les trae esa palabra. Now we don't throw away anything that God has done in the past that he's shown that is being truth. Ahora, no estamos desechando lo que Dios ha dado en el pasado, porque esas son verdades. So the fresh word of God Pero la palabra fresca de Dios, is what really that keeps a person in right standing. Like eso es lo que causa o mantiene a una persona que se pare de la manera correcta. Abraham. Así como con Abraham. Abraham was told, go into a land, a promise that where I would send you, and Dios le dijo,
ve a esta tierra porque yo te he prometido que te bendeciré. Y Dios declara en las Escrituras, allí en Romanos y en Hebreos, dice que le fue contado por justicia a Abraham. Ahora, y no está hablando ahí de su vida pasada. Dios le está diciendo, Abraham, yo te veo a ti como hombre justo, porque tú creíste la palabra y obedeciste cuando yo te dije que salieras a la tierra que yo te indiqué. All right, so much. So the condition is, yes, at Calvary. Y la condición es esta, sí, que en el Calvario, as we now, when I say accepting the Lord, the Spirit, you have to be born again. The Spirit. Cuando aceptamos al Señor, ahora cuando yo digo aceptar al Señor, yo me refiero al Espíritu. Cuando recibimos el Espíritu, el Espíritu de Dios tiene que venir y hacer que esa palabra se vuelva una realidad en usted. Not because it's a nice thought. No solamente porque usted cree que es un buen pensamiento, o porque usted dice, oh, bueno, sí lo entiendo con mi sabiduría, con mi entendimiento. No, pero el Espíritu de Dios en algún momento tiene que confirmarle a usted esa palabra. Dentro de usted, Él lo hace con esos verdaderos hijos de Dios. Él les da a entender, les da el entendimiento de que ellos realmente han sido perdonados de ese pecado de incredulidad. Y desde ese momento en adelante Dios los ve perfectos. Ahora, cada vez que venimos a Cristo por primera vez, somos principiantes en el camino, pero Dios nos ve ya como un producto terminado. Cómo es que esa persona va a verse al final de su vida. Y eso es para un verdadero hijo de Dios, cuando ellos caminan en la vida. Y cuando Dios trae a sus caminos una palabra fresca, entonces ese creyente, a través del Espíritu Santo que tiene dentro de él puede ver esa palabra fresca y esa sangre del Señor lo cubre. Por eso fue que Jesús dijo en primera de Juan 7, si camináis en la luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia, no solamente de un pecado, sino de todo pecado. Porque aunque nosotros hemos venido al Calvario y el Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta que necesitábamos un Salvador y que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, ahora yo le doy gracias a Dios que Jesús fue a la cruz. No muchos hubieran ido ahí voluntariamente sabiendo lo que tenía que pasar. Y él no tenía pecado. Y él tenía el poder de parar toda la cosa. Porque el Padre le había dado todo el poder. Y Jesús dijo, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Y él fue ahí voluntariamente a la muerte. Eso es realmente algo tremendo. Ese es nuestro Salvador. Pero ahora que caminamos en la luz, y sí, comenzamos siendo niños o bebés en Cristo, hasta que comenzamos a ser instruidos, hasta que llegamos a un punto de madurez. Ahí va a haber cosas que Dios le va a mostrar a ese hijo, a ese niño, a través del Espíritu Santo, que se encuentra dentro de él. Porque ¿acaso la Biblia nos dice en Juan capítulo 16?
that the Holy Ghost, he'll show you things to come. Dice que el Espíritu Santo nos mostrará cosas que habrán de venir. He didn't say he'll show you things that was in the past. Él no dijo, les va a mostrar cosas que ya pasaron. He'll show you that too. Y sí, él nos va a mostrar cosas de ahí también. But he'll show you things to come because Pero dice que nos mostrará cosas que habrán de venir. God's plan was always going to be progressing Porque el plan de Dios siempre era de estarse moviendo till the time we near where the rapture of that seventh seal will be broken. y progresar hasta el tiempo cuando ese séptimo sello sea roto y el rapto suceda. And what sometimes was confusing in the early days when a Y lo que a veces era un poco confuso durante los primeros días child just start walking, del caminar de un cristiano, cuando ellos comienzan a caminar, well, there's sin, S-I-N-S, but it has a different meaning. es que hay un pecado, ¿ve? Solamente es uno solo. If you look at the original now, why the Hay una diferencia si vemos al original. Old English used the same word? They could have used a different word to. Ahora, ¿por qué el lenguaje inglés por qué ahí usaron solamente una palabra? Pudieron haber usado dos Try to exemplify the difference between unbelief para hacer la diferencia entre lo que es el pecado de incredulidad and the sins of the flesh. y los pecados de la carne. The sin of unbelief, El pecado de incredulidad, if you disbelieve God's word, si usted no cree la palabra de Dios, there's no way you're going to glory. no hay manera alguna que usted se vaya a ir a la gloria. There's no rapture for you Para usted no va a haber un rapto, or me. o para mí. But the sins of the flesh, Pero los pecados de la carne, when you're born again, cuando usted ha nacido de nuevo, yes, God sees you perfect, sí, Dios lo ve a usted perfecto, but you might have a little attitude, pero quizás usted tenga cierta actitud, might want to cuss, not cuss the neighbor, but quizás usted quiera maldecir al vecino. Bueno, en realidad no maldecirlo, but get into some sort of things taking place, or you might pero quizás algunas cosas estén sucediendo. been doing things that you've been doing till the Lord saves you, and then God Quizás usted había hecho ciertas cosas hasta el día en que el Señor lo salvó, wants to bring those things out of you. pero luego el Señor viene y quiere quitarle esas cosas, sacarlas de usted. And sometimes we fall back and do some things, Y algunas veces caemos de regreso y hacemos otra vez esas cosas. but those are called the sins of the flesh. Ahora todo eso, a eso se le llama los pecados de la carne. Now, God wants us to walk as much as we can Ahora Dios quiere que caminemos tan cerca como podamos His Word de su palabra to follow the Scriptures and how to behave. y que sigamos las escrituras y nos comportemos de cierta manera How to bring out the characteristic that He wants in man. para que podamos sacar esas características que Él quiere que los hombres tengan. But the thing is, we do fall. How many have Pero ¿qué es lo que sucede? Caemos. not sinned anything since they've been saved? No hay nadie que diga que no ha pecado desde que ellos han sido salvados. You didn't make no mistake, no? No hay nadie que diga que no ha cometido ni un error. But those sins of the flesh, Pero esos pecados de la carne, why did God put a difference between the two? ahora, ¿por qué Dios haría una diferencia entre esos dos pecados? Because one day, every believer is going to stand before the Lord Jesus Christ. Porque un día cada creyente se va a parar delante del Señor Jesucristo. And as we stand before the Lord Jesus Christ, Y cuando estemos ahí delante del Señor Jesucristo, you will not stand before the Lord Jesus Christ if you have a sin of unbelief. usted no va a poder pararse ahí delante de Él si usted tiene un pecado de incredulidad. But because there's been some sins of the flesh, Pero porque quizás usted haya tenido algunos pecados de la carne, and yes, we have an advocate, y sí, tenemos a un abogado, we have to make things right. tenemos que arreglar cuentas. And as God, there is a potential for that believer to come Y con Dios hay un potencial de que ese creyente venga into having a great reward. y tenga un gran galardón.
the sins of the flesh, if you let your flesh take control of certain things, or Ahora, con los pecados de la carne, si usted permite que su carne tome control de su vida en ciertas áreas, from time to time, whatever case may be, y usted permite que esos pecados tomen control de usted cada cierto tiempo, your reward is going to be minimized. entonces su galardón va a ser acortado. Because the man in 1 Corinthians chapter 5, I believe, Porque allí nos habla la Biblia, creo que es Primera de Corintios 5. he had his father's wife in the early church, in the Corinthian church, Dice que él tenía la esposa de su padre allí en esa iglesia de Corintios. and was told to put his mother-in-law, his father's wife away. Y se le dijo que tenía que dejar a la esposa de su padre. And so they put him out of the church. And Y él fue sacado de la iglesia. so Paul in Corinthians talks about, Y allí Pablo a los corintios les dijo, yes, although that happens, and if he repents, bring him back. y él les dijo, sí, aunque esto pasó, pero si él se arrepiente, acéptenlo de regreso. But because of what he's done and Pero por lo que él ha hecho the gravity of what he did, y la gravedad de lo que hizo, he will lose all rewards. He él dijo que él perdería todos sus galardones. won't be in the bride of Christ. He'll be those that are counted Y él no más estaría en la novia de Jesucristo, sino que él sería contado to be in white robes. como vestiduras blancas. Because white robes can only go so far. Porque los de vestiduras blancas solamente pueden ir hasta cierto nivel. They generally have the Spirit of God. They generally Ellos generalmente, por lo general, tienen el Espíritu de Dios. believe in the blood of Christ, Ellos creen en la sangre de Jesucristo, but they can only go so far. Though therefore, pero ellos solo pueden ir hasta cierto punto lejos. because they can't be completed for their hour, ¿Y por qué sucede eso? Porque ellos no pueden ser completados durante su hora. they will have only white robes. Y por causa de eso, ellos simplemente van a recibir vestiduras blancas. But fine linen Pero los de lino fino, needs to walk right straight through ellos necesitan caminar derechamente with the Word of God. con cada palabra de Dios. Now, it's not where I want to intend it to go here this morning, but Ahora, ese no era mi intención, el entrar en esto esta mañana, time was fleeing a little bit. pero el tiempo se ha ido un poco. So as we walk with the Lord, Entonces, cuando nosotros caminamos con el Señor, it talks about in the scripture, nos dice ahí en las Escrituras, now Jesus, before he left, ahora Jesús, antes de que Él se fuese, he says, where I am, Él dijo, donde yo estoy, there will my servant be. allí también estará mi siervo. And if we take that carnally with just a carnal mind, Ahora, si nosotros tomamos eso con una mente carnal, well, yeah, those disciples were there. They were along with him. oh sí, esos discípulos estaban ahí juntamente con Él. Well, all of a sudden, now he goes up and he's taken out in spirit. They couldn't go physically. Pero de repente así Él fue tomado al mundo espiritual y ellos ya nomás pudieron estar físicamente con Él. So it's not talking about the physical side of things. Entonces esto no se refiere a no está hablando de una cosa física. But he says, where I am, Pero cuando Él dice, donde yo estoy, well, you may say, well, yeah, Jesus went up to glory, sitting on the Father's throne. And y quizás alguien diga, sí, Jesús fue a la gloria y está sentado en el trono del Padre. that's true. Y eso es verdad. Well, that's not what it's implying to. Pero eso no es lo que está tratando de explicar ahí o de decir. It's implying where I am revelatory Sino que nos está diciendo, donde yo estoy con revelación. wise, there will my servants be also. Entonces ahí también mis siervos estarán. My servants shall be. In other words, when Jesus came, although En otras palabras, cuando Jesús vino in the Gospels,
he had great revelation. When you read, aunque en esos evangelios usted puede leer, él dio grandes revelaciones. Matthew chapter 24, Cuando usted lee Mateo 24, chapter 12 and Lucas capítulo 12 19, and y 19, other scripture where he talks about y hay otras escrituras donde él nos habla, and the parable of the sower and y la parábola del so sembrador, forth. He showed things that would be going through the y otras más. Él nos está enseñando cosas que iban a suceder whole grace age. a través de toda la edad de gracia. Yet he spoke those things, but he spoke them in parables, Y sí, él habló de esas cosas, pero las habló en parábolas. and his disciples wanted to know, Y sus discípulos querían saber. well, we believe you, Jesus. Ellos dijeron, te creemos, Jesús. Well, what does this all mean? They Pero ¿qué significa todo esto? didn't know. Ellos no sabían. But when he died on the cross of Calvary, Pero cuando él murió en la cruz del Calvario and he returned after his resurrection, first he went to the lower part of the earth to take those y él regresó de esa resurrección, sí, él fue a esas partes profundas de la tierra. souls that were in the prison part of hell, Ahí se encontraban esas almas que estaban aprisionadas en esos lugares, in the paradise part, en esa parte del paraíso. and he brought them to glory. Y él los sacó, los llevó a la gloria. That's dealing with your Old Testament saints. Eso fue cuando él lidió con esos santos del Antiguo Testamento. But one day, as now has come back to testify to his disciples, Pero luego cuando él regresó para dar testimonio a sus discípulos, they were walking on the road of Emmaus with Jesus. ellos estaban caminando allí en ese camino a Damasco, en el camino a Emaús. And they didn't recognize him. He's talking to them. Y él no los reconoció, él estaba hablándoles a ellos. And he's opening up their eyes of some of the things that he said that would be pertinent to their day. Y él les estaba abriendo los ojos a algunas cosas que eran concernientes a su día. Because remember, Jesus spoke something that's even down this end time here. Porque recuerden, Jesús habló cosas en aquel tiempo que aplican aún a este tiempo del fin. But to their day, he had opened up the scriptures. So, now they understood, because now the Pero en aquel día él tuvo que abrirle las escrituras y entonces ellos entendieron, Spirit was given. porque el Espíritu Santo les iba a ser dado. And at the end, I believe it's in Luke chapter 24, around verse 32. Y creo que es en el capítulo 24 de Lucas, versículo 32. And they said, "Didn't our hearts burn within us?" Y la Biblia dice que ¿acaso nuestros corazones no ardían dentro de nosotros? What, with us? While he talked with us, Mientras él nos hablaba by the way, en el camino, while he opened to us the scripture. mientras él nos abría las escrituras, nuestro So entendimiento. where I am, there his disciples will be. Yes, Entonces cuando Jesús dijo, donde yo estoy, ahí estarán mis discípulos. that was there. He was still, when he rose, he was there with his early disciples. Sí, cuando él se levantó, resucitó, él fue allí con sus discípulos. But when we talk about the apostle Paul now, Pero ahora estamos hablando del apóstol Pablo. Paul wasn't there. Pablo no se encontraba ahí. He wasn't there when they were walking from Emmaus going to the place where Jesus Pablo no estaba ahí cuando esos caminantes de Emaús estaban yendo con Jesús en el camino, was expounding those disciples on the road. mientras él les abría el entendimiento a esos discípulos. Paul only came later. Pablo vino después. Paul was a Jew, was a Pharisee. Pablo era un judío, un fariseo. Pharisees of Pharisees. Él era fariseo de fariseos. He was well educated in the law and Torah and so forth. Él estaba bastante educado en la Torah y en la ley. And God purposely took and chose the apostle Paul Y Dios a propósito tomó al apóstol Pablo because he was going to bring Paul in the backside of the desert porque él iba a traer a Pablo a esa parte allá del desierto and show the true meaning of the types and the shadows y le iba a mostrar el verdadero significado de todos esos tipos y sombras that the Torah and the Old Testament meant, que la Torah, ese libro del Antiguo Testamento, so Paul could relate to it. para que Pablo se pudiese relacionar con ello. And then the Lord would show him what these things are implying towards the grace age. Y él le iba a mostrar lo que esas cosas significaban y cómo aplicaban durante la edad de gracia.
Porque si él no hubiese escogido a Pablo y simplemente hubiese escogido a un pescador, entonces él tuviese que haberle enseñado todo del Antiguo Testamento para que ellos siquiera pudieran darse cuenta de algún tipo o sombra. So where Jesus is, now he is revelatory wise. Now entonces donde Jesús está, él se encuentra allí con revelación. Speaking things to the Apostle Paul, and the wonderful thing. Y él le comenzó a hablar cosas al apóstol Pablo. Y qué cosa tan maravillosa fue. Things that he used the Apostle Paul to bring to us. Todas esas cosas que él le dio al apóstol Pablo para que nos las diera a nosotros. Fue algo hermoso. Y tenemos todo eso en las epístolas del apóstol Pablo. Now, when you take what I was talking about, how Jesus spoke to the Pharisees because they didn't believe his word. Ahora, cuando la Biblia nos habla de que Jesús le habló a esos fariseos y ellos no creyeron sus palabras, they were cut off. Ellos fueron cortados. Ahora Pablo predicó a los judíos, él predicó en muchos lugares, él viajó por muchas partes. Y todos aquellos que recibieron las palabras que Pablo estaba hablando, ahora no era en sí Pablo. Primero que nada, todo esto viene de la gloria. La palabra de Dios viene, ahora no son ángeles que la mandan. No hay un anuncio brillante que esté resplandeciendo diciendo esta es la palabra de Dios. No, Dios lo hace a través de una vasija de barro a quien Él escoge. Y en este caso Él estaba hablando a través de Pablo. ¿Y qué pasó? Dios trajo verdad a la tierra. Y cuando Pablo salió predicando, en esa primera iglesia, hubo muchos gentiles que no le creyeron. Muchos de los judíos no le creyeron. Y porque ellos rechazaron esa palabra fresca para su día, eso los puso en un estado de incredulidad. Ahora, cuando yo digo esto, ¿acaso todos ellos se perdieron? Hay muchas personas que vienen en el internet y dicen, él cree que todos los que no creyeron en el tiempo de Pablo se perdieron. No todos ellos. En ese momento quizás Dios trajo a uno o dos más adelante. Pero si vemos a toda la fotografía completa, aquellos que rechazaron las cosas que Pablo habló, ellos no van a entrar. Y es lo mismo a través de esas 7 edades de la iglesia gentil. Ya estamos en la última. Esta iglesia gentil de la Odisea comenzó cerca de los años 1900. Y sí, ha habido mensajeros a través de todo ese tiempo. Desde el tiempo de Éfeso. Allá esa iglesia fue la iglesia modelo. Esa es la razón por la que tenemos las epístolas. Y es desde ese tiempo de Éfeso, desde Juan el Bautista, Dios le mostró y le dio la revelación del libro de Apocalipsis.
El hermano dijo a Juan el Bautista, pero me imagino que se refiere al apóstol Juan. It gave him the book of Revelation. It wasn't revealed. Dice, solamente le dio el libro de Apocalipsis, no que se lo reveló. He said, give it to the churches. Él le dijo, dáselo a las iglesias. The book of Revelation was not meant to be opened in the days of Paul. El libro de Apocalipsis no fue dado para que fuese abierto o revelado durante el tiempo de Pablo Or Irenaeus, o de Irineo or any of those down through time. o ninguno de ellos a través del tiempo. Because had it been opened back then, Porque si se hubiese revelado abierto en aquel tiempo, they couldn't see the future. ellos no podían ver el futuro. There's a lot of things in that book of Revelation speaks about this generation here, this last Porque muchas de esas cosas del libro Apocalipsis se refieren a esta última generación, church age. a esta edad de la iglesia. That's why when God opens it up, Por eso es que cuando Dios abre algo, we can relate to it because the events are on ground. nosotros podemos relacionarnos con esa palabra porque las cosas, los eventos están sucediendo ahora. It's more meaningful. Esas palabras tienen más significado. How many knows what? It's like, for instance, let's say in the eternal age, Por ejemplo, hablemos de la eternidad. and the Spirit would say, well, these things are going to take place in the eternal age. You have no clue. You know it's going to be an eternal age. So El Espíritu viene y le dice, estas cosas van a suceder en la eternidad. Quizás usted no sepa, porque usted no sabe, no estamos ahí en la eternidad todavía. we have no clue what's going on there. Y quizás no sepamos qué cosas van a pasar en aquel tiempo. So, all right. Muy bien. So going down through time, Entonces, regresando un poco en el tiempo, we're living here in the last church age. aquí estamos nosotros viviendo en esta última edad de la iglesia. Every time that God brings a servant, Cada vez que Dios trae un siervo, there becomes a follower of the Lord, because ellos se convierten en un seguidor del Señor. the scripture in Hebrew says, Hebrew chapter 12, maybe I should read that one. Y la escritura nos habla en Hebreos capítulo 12 y quizás deba de ir para allá a leer eso. Because the reason when it says, in John it says, where I am, there shall also my servant be. Así como dice allí en Juan 12:26, dice, donde yo estoy, ahí también estará mi siervo. Well, when you couple that with Hebrew chapter 12, Cuando usted junta eso con Hebreos capítulo 12, and you reach down to verse 25, it says, si leemos ahí en el versículo 25, dice, see that you refuse not him that speaketh. mirad que no desechéis al que habla, For if they escape not, they didn't escape, those that refuse him that spake on earth, back here, that was when Jesus was on earth. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, eso se refiere a Jesús cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Much more. Oh, well, some Mucho menos. would say, well, if I'd been there when Jesus was speaking, I would have believed it. Quizás alguien diga, si yo hubiese estado allá en el tiempo de Jesús cuando él estaba hablando, yo le hubiese creído. It's not by your physical eyes of the flesh that you get to see it. It has No se trata que usted tiene que ver algo con sus ojos físicos, to be by the Spirit of God. pero tienes que ser revelado a través del Espíritu Santo de Dios. Although, yes, the physical Lord Jesus Christ was there. Y sí, aunque allí hubiese estado o aunque allí estaba el Señor Jesucristo físico, In 33 AD. en el año 33, I'm just using that as a point of reference. después de Cristo, solamente estoy usando eso como un punto de referencia. But he says, how much more if we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven? Mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Now, has God spoken from heaven? Ahora, ¿Dios ha hablado desde los cielos? Where? ¿Cuándo? ¿Dónde? Well, we didn't see Jesus come down. Bueno, nosotros no vimos a Jesús descender. No. No. But there would be servants, because he talks about in the book of Revelation
that we can see it now that there would be 7 church ages. Ahora, en el libro de Apocalipsis habla, y sí, nosotros lo podemos ver ahora, de que ahí va a haber 7 edades de la iglesia. There would be a messenger that would carry the word of God. Iba a haber un mensajero que iba a traer la palabra de Dios. For each one of those ages down through. Para cada una de esas edades a través del tiempo. So how much more? And we're living here in the Laodicean church age. Entonces, ¿qué cuánto más? Y ve, nosotros estamos viviendo en esta última edad de la Odisea. Says, where I am, the servants of God, that is the servants of God in the hour that we live in it. Entonces, donde dice él, donde yo estoy, ahí estarán esos siervos de Dios. Esos siervos de Dios van a estar para esa hora, aún hoy en la que estamos viviendo. In this generation, here in 2021. Aún en esta generación, en este año 2021, habría un siervo. O habría siervos, perdón. Has to hear or should be hearing what Jesus is saying in this hour. Y ellos tienen que estar escuchando lo que Jesús está hablando en esta hora. Oh, but I'm a Methodist. Oh, pero yo soy un metodista. But I'm a Presbyterian. Yo soy un presbiteriano. Oh, I'm a Pentecostal. O yo soy un pentecostés. Well, each one of those religions has started by a founder which God has used for a certain purpose. Bueno, cada una de esas organizaciones ha sido fundada por una persona que Dios había estado usando con un propósito. But you're not living in those days. Pero usted ya no más está viviendo en aquellos días. God spoke to them in their day. Dios les habló a ellos en aquel día. But God has spoke here in the last time in the Laodicean church age. Pero aún Dios está hablando en este último tiempo, en esta edad de la Odisea. Now, when I look, I just happened to had recorded the life of Martin Luther. Ahora yo acabo de grabar la vida de Martín Lutero. Right here. Aquí. And in the days of Martin Luther. Y en los días de Martín Lutero. Now he was a monk, a Catholic monk. Él era un monje católico. Actually, he was studying to transcribe the scriptures. Ahora, él estaba estudiando para poder para poder traducir las escrituras. And he was always looking to be justified. Y él siempre estaba tratando de ser justificado. Lord, I want to get close. I want to know that I am set free. Señor, yo quiero acercarme más a ti. Yo quiero tener una convicción de que yo he sido libre. And he did different kinds of de que he sido liberado. penances and had a lot of turmoil in his life. Él hacía muchas penitencias y tuvo una vida bastante dura. Till he came to the place where the Spirit of God hasta que él llegó a un punto donde el Espíritu de Dios told Luther, le dijo, Lutero, the just shall live by faith, el justo por la fe vivirá, not by the works how you try to make yourself righteousness. no por las obras como tú te has tratado de hacer justo, Because Jesus paid the price porque Jesús pagó el precio for you, for your sin. por ti y por tu pecado. He paid the price for your sanctification. Él pagó el precio por tu santificación. And everything that's to be accorded that Jesus has paid at Calvary, sanctification Y todo aquello que Jesús, por lo cual Jesús pagó en el Calvario, santificación and redemption. y redención, justificación y redención. So then when he's seen that, Entonces cuando Martín Lutero pudo ver esto, it's just like the disciples that were on the road of Emmaus. es como esos discípulos en el camino de Maús. Didn't it burn in his heart? ¿Que acaso no ardían nuestros corazones? Sure did, because when he stepped out and put those 95 theses on the Catholic door, Y estoy más que seguro que eso ardía en su corazón, porque cuando él se paró y pegó esas 95 tesis en la puerta de esa iglesia católica, he took his life in his hands. a él estaba arriesgando su vida ahí. Because the Catholic Church had killed a lot of so-called, what they call so-called
false Christians of their hour, and they Porque la Iglesia Católica había matado a muchos de aquellos que en aquel momento ellos consideraban ser cristianos falsos. would put them to death. They tried to stamp out everything that wouldn't be Catholicism. ¿Ve? Ellos mataban a todo aquello que no era católico, que no servía al catolicismo romano. But for Luther, Pero para Lutero, and God knows when to bring a certain man at a certain time for a period of time. ahora Dios sabe exactamente cuándo traer a un hombre, en qué momento y por cuánto tiempo tenerlo ahí. Now Luther didn't live through the whole 13 years age, because the Word of God Ahora Lutero no vivió a través de toda esa edad de Sardis, will last for a period of time that porque Dios sabe que un hombre solamente puede durar cierto periodo de tiempo. it's fresh on ground. And the people was ripe in Europe, because they were under Y Él sabe cuánto tiempo va a durar esa palabra en la tierra. the dictatorship of the Catholic Church. They want to burn, if they burn so much indulgences, then they pray for those that are for the dead that they might get up. Ahora, la Iglesia Católica había impuesto en aquel tiempo tales cosas como que tenían que hacer ciertas indulgencias, y si querían que un familiar saliera más rápido del purgatorio Out of purgatory or whatever case may be. All things that o cualesquiera que fuera el caso, the Scripture never held. todas esas cosas que a la luz de las Escrituras no tenían ningún fundamento. But now, as he steps out in Germany, the king of Germany was not too fond of the Catholic Church. Ahora, él se paró en aquel tiempo, allá se encontraba ese rey de Alemania, y el rey de Alemania, al rey de Alemania no le agradaba mucho la Iglesia Católica. So he had a friend in that sense. Entonces ahí en ese sentido, Martín Lutero tenía un amigo, So when he put the 95 Theses on the door, y cuando él clavó esas 95 tesis sobre la puerta, that old Catholic Church esa vieja Iglesia Católica really got really riled up. realmente se alborotó. Oh yeah. Oh, And sí. because he was one of them, being a monk, Y porque él había sido uno de ellos y era un they monje, brought him before a tribunal, ellos lo trajeron delante de un tribunal. a judgment. Ellos lo trajeron a juicio. Yeah, I know. Sometimes the words escape me. Sí, yo sé que a veces las palabras se me mezclan. And so, when I was listening to it, now I don't know how accurate the life of Luther was. Ahora, cuando yo estaba escuchando acerca de esto, y yo no sé qué tan exacta sea la descripción de ese video que yo vi acerca de la vida de Lutero, But what struck me was this. pero lo que me llamó la atención fue esto. Here's all these cardinals and hierarchy of the Catholic Church in this courtroom. Aquí se encontraban todos estos cardinales y todos estos grandes grandes personas en la jerarquía católica, And they were accusing Luther y ellos estaban acusando a Lutero of spreading false revelation and false truth de estar promocionando o hablando acerca de falsas revelaciones y falsas verdades, and disrupting the people and everything else y de alborotar a las personas y todo eso by what he was saying. por las cosas que él estaba hablando. And Luther says, Y Lutero les responde, I'll repent él dijo, yo me voy a arrepentir if you can find what I'm doing wrong and use the word. si ustedes encuentran lo que yo estoy haciendo mal usando esta palabra. Oh my. Oh Dios, They couldn't find anything in the word. ellos no pudieron encontrar nada en la palabra de Dios. And that's set as an example, really, to Y eso simplemente fue dejado ahí como ejemplo every servant that God has used down through time, through the ages anyway. para cada siervo que Dios ha usado a través de las edades, a través del tiempo. And even in the hour we live in, Aún en esta hora en la que estamos viviendo, sometimes, no, they won't bring you to before a big tribunal like they did in Luther. No, ellos no los van a traer a usted a través de un gran tribunal como lo hicieron en el tiempo de Lutero. But they're getting together, well, Pero ellos sí se están your juntando revelation is false. y comienzan a decir, su revelación es falsa. You
You're disturbing the people. Usted está alborotando a las personas. All these things. Todas estas cosas. I'm going to say just like Luther. Y yo voy a decirles así como Lutero. If it is, use this. Si es algo malo, usen esto. El hermano apunta a la Biblia. Show me where it's false. Muéstreme dónde es que es algo falso. And I'll repent. Y yo me voy a arrepentir. That's what every servant done as they were brought before opposition. Eso es lo que cada siervo ha hecho cada vez que ellos han sido llevados delante de la oposición. That's how God does things. Así es como Dios hace las cosas. If a servant is a true servant, porque si un siervo es un verdadero siervo, it has to be into the word. Tiene que estar allí anclado con la palabra. And if I'm claiming to have a certain word, y si yo proclamo tener cierta palabra, and somebody can bring forth and show from the scripture that's wrong, y si alguien puede mostrarme con las escrituras que algo está mal, that I would be wrong. Entonces yo me arrepiento, yo admito que estoy equivocado. But if it's according to the scripture, pero si lo que yo digo es de acuerdo a las escrituras, then they are wrong. Entonces ellos están equivocados. So praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Now, as I was looking at things, ahora yo estaba viendo ciertas cosas. If we turn to the book of Revelation now, si vamos para allá, es el libro de Apocalipsis. Well, I'll just finish with this. Just a little tidbit that I found that was kind of interesting. Y quiero terminar con esto, solamente una cosa pequeñita que encontré por ahí que creí que fue bastante interesante. In Revelation. Allí en Apocalipsis. Chapter 2. Capítulo 2. It's in the Pergamos church age. Se encuentra en la edad de la iglesia de Pérgamo. Okay, there it is. Muy bien, ahí está. Now, I was listening to something Brother Branham was saying at the time. Yo estaba escuchando algo que el hermano Branham dijo en aquel tiempo. And to every one of those church ages, y para cada una de estas edades de la iglesia, there's an admonition. Hay una amonestación. There's an admonition. Hay una amonestación. To each one of those 7 church ages. Para cada una de esas edades de la iglesia. But the admonition. Pero esa amonestación. Applies to all 7. Aplica a todas las 7. It's true into all 7. Es verdad para todas las 7. And so as we're looking at the Pergamos church age, y si miramos a esa edad de la iglesia de Pérgamo, yeah, okay, verse 17. Muy bien, en el versículo 17. I'll just finish with that. Y voy a terminar con eso. I hope you can catch the thought what he's saying here. Espero que usted entienda lo que está tratando de decir aquí. And he that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Plural. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural. To him that overcome, I will give to eat of the hidden manna. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. And will give him a white stone. Y le daré una piedrecita blanca. And in the stone a new name written. Y en la piedra escrito un nombre nuevo. That no man knoweth. El cual ninguno conoce. Saving he that received it. Sino aquel que lo recibe. Now that's the admonition. Esa es la amonestación.
But at the start of every church age, Pero al comienzo de cada edad de la iglesia, it says, unto the angel of the church of Pergamos, in this case is Pergamos, unto the angel of. dice, y escribe al ángel de, en este caso es la iglesia de Pérgamo, pero en los otros dice también, y escribe, y al ángel de, y al ángel de. Ephesus, unto the angel of Smyrna, Al ángel de Esmirna, de Éfeso, unto the angel of Pergamos, o de Pérgamo, Thyatira, even de Tatiara, up to Laodicea. The address Tiatira. is not to the congregation of the people. Ve, el mensaje es para, está dirigido, el mensaje está dirigido al ángel de, no a la congregación de. It's to the servant that God's going to use. He said, Es para ese siervo el cual Dios va a usar. this is to the angel. He says, I'll give you hidden manna. Él le está diciendo esto, dice al ángel de esta y esta iglesia, dice, te daré ese maná escondido. Now, what is this hidden manna? Ahora, ¿cuál es este maná escondido? Is there a type in the Old Testament ¿Acaso hay un tipo en el Antiguo Testamento about hidden manna? acerca de un maná escondido? And the types we have to go through is what God told how Moses to build a tabernacle and En aquel tiempo Dios le había dicho a Moisés cómo construir el tabernáculo everything that pertains to the tabernacle in the Old Testament. You'll y le dio todo aquello perteneciente al tabernáculo. find it in Leviticus, Usted encuentra todo eso en el libro de Levítico, in the scriptures, Deuteronomy and Leviticus. allí en las escrituras, en Deuteronomio y Levítico. Now, just to give you a little background, Y solo para darle un poco de contexto, where the sacrifice was being sacrificed, it had to be a perfect sacrifice without blemish and so forth. ahí donde se realizaba ese sacrificio perfecto, tenía que ser un sacrificio que no tuviera mancha ni nada malo, Types of Jesus Christ being offered. porque ese era un tipo de Jesucristo que iba a ser ofrecido, que estaba siendo ofrecido. And that would be for whosoever will. Y eso es para cuantos el Señor llame. But it was, once the sacrifice was there, Pero una vez que el sacrificio se encontraba ahí, the priest went into the holies. el sacerdote entraba al lugar santo. Now, there was another part called the holies of holies. Y sí, hay otra parte que se llama el lugar santísimo. In the holies, Pero en el lugar santo, inside ahí dentro, was a menorah, or se the encontraba una menora seven candlestick. o un candelero de 7 brazos. Now remember, God told them to do it exactly as I told you, Moses. You tell the people to build it exactly that way. Y recuerden, Dios le había dicho a Moisés, Moisés, exactamente como yo te he mostrado, así dile al pueblo que lo construya, que lo haga. Because in that tabernacle was the type things Porque dentro de ese tabernáculo eso iban a ser tipos y sombras that was going to happen in the grace age. que iban a suceder durante la edad de gracia. No, we're not going to have a 7 candlestick standing here and having in that manner. But Y no, nosotros no vamos a tener aquí un candelero de 7 brazos parado y it así. represented something. Pero eso representa algo. So the 7 candlesticks Entonces esos 7 brazos, is your representation of the 7 church ages. esa es una representación de esas 7 edades de la iglesia. So being in that holy place in the during the 7 church ages Y el estar dentro de ese lugar santo, ahí se encuentran esas 7 edades de la iglesia. would be a priest. Ahí también nos dice que habría un sacerdote. He would be dressed in white. Él estaría vestido de blanco. Now, to the high priest once a year, yeah, that was different, where he went into the holies of holies. Y sí, para
sumo sacerdote, el entrar allí a ese lugar santísimo ocurría una vez al año. Well, that's types Christ going into to the throne. Y sí, eso tipificaba a Cristo entrando al trono. But we're talking about here in that first holy place. Pero nosotros estamos hablando de este lugar santo. So when we come to the Lord, we are saved. We're what? Y cuando nosotros venimos al Señor, somos salvos. We are brought before in companies of angels and so forth. Y somos acompañados por ángeles y todo eso. We're in heavenly places. Ahí nos encontramos en lugares celestiales, In holy places. en lugares santos. You don't move from your seat here, Usted no se mueve de su lugar aquí, but spiritually you're in heavenly places. pero espiritualmente usted se encuentra ya en lugares celestiales. So like that priest going, having the menorah, the seven candlestick, would represent to him the seven church ages. Así como para ese sacerdote, esa menora, esos 7 brazos de ese candelero representan las 7 edades de la iglesia. But alongside, Pero junto a eso there was bread. se encontraba pan. Now out here they had different things too, Ahora aquí afuera también tenían diferentes cosas, but inside it was only the priest pero solamente en la parte de adentro el sacerdote that ate the bread. podía comer ese pan. And when I heard this being said, Y cuando yo escuché que esto fue dicho, said that priest that's in there, dice aquí que este sacerdote que se encuentra ahí, when he ate that bread, cuando él comía ese pan, it would be to the people from the outside sería para las personas de afuera, hidden bread, para ellos ese era pan escondido, hidden manna. maná escondido. So that types of the priest, he would eat of that manna. Entonces ese tipo de ese sacerdote que comía de ese maná, As they would be going through the time period, what the seven church ages were represent. él iba a hacer eso cada vez a través de todo este tiempo de esas 7 edades de la iglesia, porque eso era lo que representaba ese candelero. So only the priest Y solamente el sacerdote ate that manna, and comía ese it maná. was hidden to the congregation. Y para el resto de la congregación estaba escondido. They didn't see him eating there Ellos no podían verlo a él comer ese pan, because there was a curtain. porque ahí había una cortina. That types the messengers Eso tipificó a esos mensajeros down through each one of those church ages, a través de todas esas edades de la iglesia. and each one of those, it says, unto the angel of Ephesus, or unto the Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Éfeso angels of Pergamos. y al de la iglesia de Pérgamo. That would be, yes, it says angel, Y sí, eso sería, y sí, es ese ángel, but there would be an angel associated with a servant of God that God would pero va a haber un ángel asociado con cada siervo de Dios, use in each one of those church ages of el cual usaría durante esas diferentes edades de la iglesia, time. a través del tiempo. You follow? ¿Me están entendiendo? And so therefore, he would eat of the hidden manna, Entonces ese mensajero, ese ángel comería de ese maná, and the hidden manna, y ese maná escondido, or the revelation that would come in o esa revelación que vendría each age, durante cada edad, would come through a star messenger that God would use. tendría que venir a través de un mensajero estrella, el cual Dios usaría. He was the one that, because the priest going in there, he was typing not the high priest, but he was a priest. Ahora, esos sacerdotes que estaban allí no estaban tipificando al sumo sacerdote, pero a un sacerdote. And the priest was considered as being a leader. Ahora, un sacerdote era considerado ser un líder. And so he was the only one that could eat that manna inside, and it was Y él era el único que podía comer de ese maná dentro, hidden to the congregation. y estaba escondido del resto de la congregación. So he's eating hidden manna. Entonces él está ahí adentro comiendo ese maná escondido. That's why it talks about the admonition in the Revelation in Pergamos. Por eso se encuentra esa amonestación ahí de la iglesia de Pérgamo. In verse 17, he says,
Ahí en el versículo 17. I will give to eat the manna, the hidden manna. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Now with the hidden manna, En otras palabras, ese maná escondido would be the manna is bread. Jesus said, ese pan, ve, ese maná es pan. I am the bread of life. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Didn't he say that? ¿Qué acaso él no dijo eso? And so the priest eating of that manna, Entonces ese sacerdote comiendo de ese maná, they would be eating of the bread that Jesus would be giving ellos estarían comiendo de ese pan que Jesús estaría dando to that messenger para ese mensajero. in whatever period of those 7 ages were there, because they represent En cualquier periodo durante esas 7 edades de la iglesia se encontraron, 7 church ages of time. porque ese candelero con esos brazos significa 7 edades del tiempo. There's a few things, other things, but can I take about 5 minutes more? Hay un par de cosas más. ¿Podría tomarme unos 5 minutos más extras? All right, yes or no, not sure. Sí o no, no estoy seguro. So now, as the priest is considered as a leader in the whole, now yes, it was Moses was a leader that Y sí, al sumo sacerdote se le consideraba un líder. Y sí, Moisés fue ese líder God used to que Dios lead usó them through the wilderness and so forth. para guiarlos a través del desierto. But here he's eating of that hidden manna, Pero aquí él estaba comiendo de ese maná escondido, which is a type of every servant in every one of those church ages que es un tipo de cada uno de esos siervos a través de esas edades de la iglesia. would be eating truth that was hidden in the Word of God that Ellos estarían comiendo esa verdad que estaba escondida en la palabra de Dios, Jesus would bring down pero que Jesús entregaría. in his day. Where I am my servant, there will be also. Él dijo, donde estoy yo, ahí también estará mi siervo. So that priest was a servant Entonces ese sacerdote era un siervo to the Lord Jesus Christ. Well, Lord Jesus Christ wasn't born yet, para el Señor Jesucristo. Y sí, Jesucristo aún no había nacido en ese tiempo, but to God, he was a servant to God back then, pero para Dios, él era un siervo para as Dios, that being typed. si lo ponemos como un tipo. Now, as that is typing that manner. Now there was the altar of Y ahora eso estaba tipificando ese maná, pero ahí también se encontraba ese altar incense del incienso and hot coals of fire. y de esos carbones encendidos de fuego. What does that represent? The incense, we know that represents the prayer. ¿Y qué significa eso? Sabemos que el incienso significa la oración, But the hot coals is like that's pero esos carbones encendidos de fuego something that's burning. es como cuando algo está ardiendo. It did not say a while ago, as the disciples were walking with Jesus, didn't recognize him, and Y como cuando esos discípulos estaban caminando con Jesús y no lo reconocieron. didn't our hearts burn Ellos dijeron que acaso no ardían nuestros corazones within us? dentro de nosotros. The Word of God. There's no physical coals that can be sent from glory. La palabra de Dios, ve, no hay carbones físicos que van a ser enviados desde el cielo. But it types the Word of God, that's fresh Word of God. It comes, it sets Pero eso está tipificando esa palabra fresca de Dios, it on fire. que hace que eso se arda en fuego. And as that worshiper looks at the Word of God and Y cuando ese adorador mira y escucha la palabra de Dios offers, thanksgiving to God for the Word of God, y le dan gracias a Dios por su palabra, it's like prayers going up. es como si una oración estuviese subiendo. It's like that incense would type. Es como ese incienso, ¿ves? Es el tipo del incienso. Now there is another type. Ahora hay otro I tipo. don't know if the other picture will bring it up more. Well, Ahora no sé si la fotografía lo muestre un poco mejor. maybe not. Quizás no. Now when the high priest went in, Es ese lugar ahí cuando ese sacerdote entraba. was a type of Jesus Christ. Y sí, eso es un tipo del Señor Jesucristo. And the high priest stood before the ark, Y el sumo sacerdote se paraba delante del before arca, the presence of God, between the cherubims. delante de la presencia de Dios, de esos querubines. He would bring in some hot coals and some
Él traía esos carbones encendidos. Not ashes, but would bring some of the Y no cenizas, pero smelling sulfur that would come up like sweet favor before the Lord. era cierta planta o cosa que le daba un olor fragante y hacía que ese olor subiese fragantemente delante de la presencia de Dios. Like it represents the prayers. Eso representa las oraciones. But one thing he did Pero una cosa que él sí hacía, that types beautifully, que es un tipo hermoso, is he would take the blood es que él tomaba esa sangre with his finger con su dedo before that ark, delante de esa arca and he touch it 7 times, y él la tocaba 7 veces, representing the blood would be applied for 7 Gentile church ages. Significando que esa sangre sería aplicada por 7 edades de la iglesia. But there's more to it than that. Pero aún hay más significado, más cosas que eso. He would start from the west, Él comenzaba desde el lado oeste, going to the east. yendo hacia el este. And that types how the gospel, the word of God went westward till it comes back around to the east. Y eso tipifica la palabra de Dios, cómo fue desde el oeste, fue dando la vuelta al mundo hasta el este. And when it comes back to the east, Y cuando regresa al lado este, Jesus will be in that millennium, entonces ahí Jesús va a estar en ese milenio, sitting on that throne. sentado en ese trono. 7 times, 7 veces, 7 candles. 7 velas. All these are types. Todas estas son tipos. These are wonderful and beautiful things in the Word of God that Estas son cosas hermosas en la palabra de Dios we can look at to cherish. que podemos mirar y apreciar. So that's why when a fresh Word of God comes in, Por eso es que cuando una palabra de Dios viene, it's not, well, that's a nice thought, nice revelation. usted no se para y dice, oh, ¿sabe qué? Creo que es una buena revelación, parece un buen pensamiento. No, it burns inside. No, eso hace que usted arda por dentro. You see the truth of it. The Spirit just Y usted puede ver la verdad de eso y el Espíritu invigorate your bosom. le da fortaleza a su regazo, I see something. porque usted puede ver algo. I can relate it what God is saying Le da fortaleza dentro de usted. Ahora, usted se puede relacionar now to what's in the Scripture at the time. porque usted puede ver que eso se relaciona, esas escrituras se relacionan con el tiempo en el que usted está viviendo. I'm living in. Praise the Lord. Gloria a Dios. Well, we're talking about the 3 watches. Bueno, ya hemos hablado de las 3 vigilias. That was hid. Jesus spoke it in 33 AD. Eso fue escondido desde aquel tiempo cuando Jesús lo habló en el año 33 después de Cristo. But it was only till about 3 years ago Pero esto sucedió solamente 3 años atrás, that in Luke, the 12th chapter, que allí en Lucas capítulo 12 it says that the Lord will come down to feed meat. dice que el Señor descendería para dar de comer carne. And when him coming to feed meat, Ahora, cuando Él viene a dar carne, they were watching for him to come. So now he's coming, he's feeding meat to the servants. ellos estaban vigilando para que Él viniese, y luego aquí Él vino y comenzó a darle comer a sus siervos. Feeding them down here, he says he came down to feed meat. La Biblia dice que Él descendió para alimentarlos. Jesus didn't come off his throne, Ahora Jesús no se levantó del trono, but the Spirit of God has sent divine revelation that pero el Espíritu de Dios ha enviado revelación the divina time would come here at the end time. aquí durante este último tiempo, God would start now feeding y Dios comenzaría a alimentar things in this book of Revelation, cosas de este libro de Apocalipsis, not just milk of the word, but deep things of the word of God. y no solamente leche de la palabra, pero cosas profundas de la palabra. Then that's in Luke chapter 12 verse 36, and verse 30. Eso se encuentra en Lucas 2:36 o 12:36. 37, he says, En el versículo 37 él dice, but what about if I come not in this watch here that I'm speaking to you now, but pero ¿qué si yo vengo en la primera vigilia? Y no me refiero a la que le estoy hablando yo hoy. this way. Well, what about if I come in a second watch? Él dijo, pero ¿qué si vengo en la segunda vigilia?
concerning meat, concerning my coming. What about, concerniente a la carne, concerniente a mi venida. what if I come in a third watch? ¿Y qué si yo vengo en la tercera vigilia? Because there would be 3 watches. Porque habría 3 vigilias. And when the 3 watches would terminate, ¿Y cuándo es que esas 3 vigilias van a terminar? you'd be right there the time the 7th seal is going to be broken. Entonces para ese tiempo usted estará ya ahí a la puerta de cuando ese 7º sello sea roto. Israel would be back in her land. Israel estará de regreso en su tierra. The bride will have that seal. La novia va a tener ese sello. Israel would be back in her land, getting ready. Así como Israel va a estar de regreso en su tierra preparándose. Because when the Lord is finished, when that 7th seal is broken, and Porque cuando el Señor termine, acabe y ese 7º sello sea roto getting the bride ready for the rapture, y Él prepare, tenga la novia lista para el rapto, the Jews are in the homeland, and when ahí ya los judíos van a estar en su tierra natal the bride goes up in glory, y luego la novia sube en gloria. then he will now, his people's been restored back to the land. Ahí ya todo su pueblo ha sido restaurado de regreso a la tierra. He has 2 prophets on the scene, that's in the book of Revelation. Ahí Él tiene a esos 2 profetas en la escena, así como dice el libro de Apocalipsis. When the prophesy, do miracles and so forth. Dice que ellos hicieron milagros y todo eso. And God will now speak to his people, the Jews. And Y entonces ya Dios va a estar hablando con su pueblo, los judíos. that's what we call the week of Daniel. Y eso es a lo que nosotros le llamamos la semana de Daniel. So, well, maybe I should have broke this up into 2 or 3 parts. Y entonces, bueno, quizás debí de haber dividido este mensaje en 2 o 3 partes. But I just love the part where, what was that hidden manna? Pero yo solamente amo esa parte, ¿ve? ¿Cuál es ese maná escondido? Why did he say it was hidden? ¿Por qué Él dijo que estaba escondido? The type was the ¿Cuál fue el tipo? priest that went into the holy part, not Fue ese sacerdote que entraba al lugar santo. the holies of holy, Y no me refiero a que entraba al lugar santísimo, but into the holy part. pero cuando entraba a ese lugar santo, He would eat bread while he's in there, Él comía de ese pan mientras Él se encontraba ahí, but the people couldn't see it. pero las personas no lo podían ver. And so therefore the bread he had Por lo tanto, ese pan que Él había comido is a type of the truth that God es un tipo de la verdad would be using a que Dios iba a estar usando, servant during those 7 church ages que Él iba a usar a un siervo durante esas 7 edades de la iglesia. of time. So where I am, my servants will be there also. Entonces, donde yo estoy, ahí también estarán mis siervos. And when the end does come, Y cuando ya llegue el fin, yeah, we're up in the rapture, the week of Daniel's over, then the day of the Lord comes. sí, esa semana de Daniel termina, nosotros ya nos fuimos en el rapto y luego viene el día del Señor. And the scripture declares Y la escritura declara that he'll only save a remnant, a small amount of people. que Él va a salvar solamente a un pequeño remanente, un grupo pequeño de personas, To go into the millennium. para que puedan entrar al milenio. There'll be sheep and goat, and they got to be divided. Porque ahí se encuentran esas ovejas y esas cabras y tienen que ser divididas. But from the day of the Lord, Pero desde ese día del Señor, there's what, 7.5 billion people on the planet? que hay ahora 7,5 billones de personas en el planeta. How many were saved in the days of Noah? ¿Cuántos de ellos fueron salvos en los días de Noé? 8. 8. Other places where God brought destruction, Otros lugares donde Dios trajo destrucción. or not destruction, but when he was taking the children of Israel through the wilderness, going into the promised land. O no destrucción, pero cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto y los llevó a la tierra prometida. How many seen the promised land? ¿Cuántos de ellos vieron la tierra prometida? 2 2 that believed it. que le creyeron. And there were 2 million coming out of Egypt. Y había 2 millones saliendo de Egipto.
That's 1 in a million. Eso es 1 en 1,000,000. So when God talks about a remnant, entonces cuando Dios habla de un remanente, well, sometimes our human hearts say, well, all these good people. A veces nuestro buen corazón dice, oh, todas estas personas buenas. That's how you look at it, but así es como usted lo ve. do you see how God looks at it? Pero ¿acaso usted sabe cómo Dios lo ve? If he could destroy 750 million or 4 billion people in the days of Noah, Si él pudo destruir 750 millones o 4 billones de personas en el tiempo de Noé and just save 8 in an ark, y solamente salvó a 8 en un arca, the time of the rapture comes. ve, ese es un tipo para el rapto. Cuando el tiempo venga, There's not going to be no Catholics going to be raptured. no va a haber ningún católico que vaya a ser raptado. They're in the what? 1.5 billion Catholics in the world today. ¿Cuántos católicos hay hoy en el mundo? Creo que son 1.5 billones. And the man they want to put to death, Luther. Y ese hombre que ellos querían matar, Lutero, Not long ago they signed, well, we accept Luther's. They made peace with the Lutherans. hace poco ellos dijeron, oh, nosotros estamos de acuerdo con Lutero, aceptamos a los luteranos. Catholic Church. Vengan y únanse a la Iglesia Católica. This Pope is bringing all the different religions of the world under one headship. Este Papa católico ha estado tratando de reunir a todas las religiones del mundo y traerlas bajo un solo papado. Even the Muslim and so forth. Aún a los musulmanes y todos ellos. It's a sign of the end time. Esto ya es una señal del fin del tiempo. That's the Antichrist. The Antichrist Ese es el anticristo. is not somebody that wields an army with weapons and such like. Ahora, el anticristo no es un hombre que va a venir manejando ejércitos y todo eso, controlándolos. He's going to be a leader of a military conglomeration. But Y sí, en cierto momento él se va a convertir en un líder de un grupo militar bastante grande. he himself is anti-God. Pero él mismo es anti-Dios. Antichrist means anti-word. Anticristo significa antipalabra. And we can take this word and a lot of things the Pope would have to repent on. Y si tomamos esta palabra, el Papa tendría que arrepentirse de muchas cosas que él ha hecho, que están escritas ahí. That's why those that follow that system, Por eso aquellos que siguen ese sistema, whole system, if they don't see the word of God for their hour that they're si ellos no pueden ver la palabra de Dios para esta hora living in, en la que están viviendo, that's why it'll be cut off. Just like the prophet por eso es que ellos van a ser cortados. Ezekiel, Así como el profeta when Ezequiel, Israel was brought into bondage, when God cuando Israel fue llevado en cautiverio tore them to pieces, brought them y Dios los quebrantó en diferentes pedazos, out towards Babylon, and others went to other y unos fueron a Babilonia y otros fueron a otro país, countries, otros países, and the prophet Ezekiel's there sitting on the ground. y ahí estaba el profeta Ezequiel sentado ahí en la tierra. He was 30 years old, and he Él tenía como 30 años de edad says, Lord, he y él dijo, Señor, wanted to be a priest, and God says, él quería ser un sacerdote, y el Señor le respondió y le dijo, go speak to my people in Babylon that's in captivity. ve y háblale a mi pueblo que están en cautividad, en And cautiverio. he says, if they believe what you speak, Y si ellos creen las palabras que tú les has hablado, he would spare them. yo los perdonaré. Now I'm putting it in my own words so we can understand. Ahora yo estoy poniendo esto con mis propias palabras para que lo podamos entender. But if you speak my words to them, and Pero si tú les hablas mis palabras a ellos they don't believe, y ellos no te creen, even the righteousness they've done in their past life, aún las justicias que han hecho en su vida pasada, I will discard and not remember. que han hecho en su vida, en el tiempo pasado, y yo las voy a hacer a un lado, no se las voy a tomar en cuenta. That's pretty serious. Eso es algo bastante serio. So that's why I'm saying God's word, if you disbelieve his word, it's Por eso es que yo les he dicho, si ustedes no creen la palabra de Dios, the most important thing to watch out for. es la cosa más importante que tenemos que vigilar. All right. Y'all happy now? Muy bien, ¿están felices hoy? Dinner's going to be late? La cena va a ser un poco más tarde. I don't have to worry. Take out.
Yo no tengo que preocuparme, vamos a pedir comida de fuera, de restaurante. No, I'm just jesting. Yo solamente estoy tratando de aligerar el ambiente. I don't know where May's at. Yo no sé dónde se encuentra mi esposa May. All right, let's just stand at this time. Muy bien, pongámonos de pie en este momento. Lord, once again, we're thankful, Lord, for all that you've done for us in the hour we live in. I realize it. Padre Celestial, una vez más te estamos agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros en esta hora en la que vivimos. This was spoken in broken pieces here and there, but Lord, Señor, yo sé que hablé esto y quizás fue un poco roto y hubo varias piezas por aquí y por allá. you paid it to the people. Pero Señor, yo oro para que tú lo tomes y se lo entregues al pueblo. And now let's have traveling mercy on the highway. Y Señor, ayúdanos en nuestro camino de regreso. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. You're dismissed. Ya se pueden ir.